En algún lugar de Londres, en el verano de 2013, una mujer estaba sentada frente a su computadora en la oscuridad de la noche. La casa estaba en silencio. Sus hijos dormían en sus camas. Su pareja había salido, probablemente a un pub, probablemente a beber, probablemente a cocinar la rabia que parecía seguirlo a todas partes. Y esa mujer, sola en la oscuridad, con los dedos temblando y lágrimas en los ojos, escribió algo en Google que más tarde se convertiría en evidencia en un juicio por asesinato. Hechizos mágicos para hacer que me ame de nuevo. Presionó Enter. Desplazó los resultados. Sitios web sobre brujería y encantamientos. Foros donde personas desesperadas preguntaban cómo lanzar hechizos de amor. Los leyó y luego buscó de nuevo. Hechizo urgente para hacer que se arrepienta de haberme lastimado. Y de nuevo. Estoy con un matón que me golpea y me dice que soy fea y gorda y me hace daño todo el tiempo. Detente un momento y piensa en lo que estamos viendo. Esta mujer no buscaba líneas de ayuda para víctimas de violencia doméstica. No buscaba refugios para mujeres, ni investigaba cómo salir de forma segura de una relación abusiva. No buscaba abogados de divorcio, ni terapeutas, ni grupos de apoyo. No. Buscaba magia, intervención sobrenatural, hechizos y encantamientos que pudieran hacer que su abusador dejara de hacerle daño sin que ella tuviera que irse. Creía que la magia era más realista que la huida. Su nombre era Jenny Gray. Era diseñadora gráfica. Era madre de 2 hijas pequeñas. Y 3 meses después de escribir esas búsquedas desesperadas en su computadora, su hija de 6 años, Ellie, estaría muerta, golpeada hasta morir por el hombre al que Jenny no podía dejar. La escena del crimen montada y encubierta por la propia Jenny mientras el cuerpo de su hija se enfriaba. En agosto de 2013, 2 meses antes de que su hija fuera golpeada hasta la muerte, Jenny Gray le envió un mensaje de texto a su pareja, Ben Butler. La policía recuperó ese mensaje durante la investigación del asesinato. La fiscalía lo leyó en voz alta en el tribunal. Decía: «Solo para que lo sepas, estoy obsesionada y en asombro de ti, creo que eres tan atractivo y quiero que me desees igual. Moriría por ti, moriría por ti». Deja que esas palabras resuenen un momento. Aquí hay una madre con 2 hijas pequeñas que vive con un hombre con un historial documentado de violencia contra mujeres y niños, diciéndole que moriría por él. No que moriría por sus hijas, no que haría cualquier cosa para proteger a sus hijos. Por él. Moriría por él. Y eso mismo semana, Ben Butler le había enviado a Jenny mensaje tras mensaje de abuso y degradación. La llamaba perra, la llamaba gorda y fea, le decía que se fuera a la mierda, le escribía que estaba a punto de estallar, que sus manos temblaban de rabia. En su diario secreto, que escondía en los contenedores de basura fuera de la casa, y que los investigadores encontrarían más tarde en fragmentos, Jenny escribió que esa semana había ido muy mal. Escribió que Ben la había golpeado en los genitales, que la había lastimado gravemente, que vivía con miedo constante. Y aún así, después de toda esa degradación y violencia, le envió un mensaje diciendo que estaba obsesionada con él, que lo admiraba, que moriría por él. Una pregunta ha perseguido a quienes han investigado este caso. ¿En qué momento exacto Jenny Gray dejó de ser víctima de Ben Butler y se convirtió en su cómplice? ¿Fue cuando buscó hechizos mágicos en lugar de rutas de escape? ¿Fue cuando le dijo a la policía después de la muerte de Ellie que no creía que Ben hubiera hecho algo para lastimar a su hija? ¿Fue cuando pasó 2 horas ayudando a montar una escena del crimen en lugar de llamar a una ambulancia? ¿O fue mucho antes, cuando tomó la decisión de que su adicción a ese hombre era más importante que la seguridad de sus hijas? Porque no hay que confundirse sobre lo que estamos viendo. Lo que Jenny Gray sentía por Ben Butler no era amor, no era romance, no era ni siquiera enamoramiento. Era adicción. Una dependencia psicológica tan profunda, tan absorbente, que estaba dispuesta a sacrificarlo todo para mantenerla. Su dignidad, su seguridad, su relación con sus propios padres y, en última instancia, la vida de su hija. Para entender cómo Jenny Gray se convirtió en quien era, primero hay que entender quién era Ben Butler. Porque la psicología de los abusadores y la psicología de sus víctimas están íntima y aterradoramente conectadas.
No se puede entender a uno sin entender al otro. Ben Butler tenía un historial delictivo que debería haber sido un desfile de señales de alarma visibles desde cualquier distancia. Había cumplido casi 4 años de prisión por robo a mano armada con violencia e intimidación de testigos. Tenía múltiples cargos por agresión con lesiones corporales reales. Tenía un historial documentado de violencia relacionada con el alcohol, peleas y una rabia explosiva e incontrolable. Pero fue su historial con las mujeres lo que reveló la verdadera naturaleza del monstruo que llevaba dentro. Antes de Jenny, hubo una mujer llamada Hannah Hillman. Butler había atacado a Hannah fuera de una discoteca, estrangulándola con las manos alrededor del cuello. La había golpeado fuera de un pub, dándole ojos morados y moretones. Y hay un detalle que resulta especialmente perturbador. Hannah estaba embarazada del hijo de otro hombre cuando Butler la atacó. Ni siquiera la presencia de un bebé por nacer detuvo su violencia. Años después, tras la muerte de Ellie, Hannah dio una declaración de testigo a los investigadores. Sus palabras pintaban el retrato de un hombre que no era simplemente violento, sino patológicamente violento. Describió cómo el rostro de Butler se contraía de rabia cuando descargaba sus puños sobre ella. Cómo no había advertencia, ninguna acumulación previa. Cómo oscilaba, según ella lo describía, entre 3 personajes diferentes. El primer personaje era el Ben normal, encantador, amoroso, el hombre que te hacía creer que podía cambiar. El segundo personaje era el Ben violento, puro mal, lo llamaba Hannah, una cara torcida de rabia, puños volando, completamente fuera de control. Y el tercer personaje era lo que Hannah llamaba el Ben infantilizado. Después de la violencia, se transformaba en un estado casi infantil, se disculpaba, lloraba. Era ese ciclo lo que atrapaba a las mujeres. La violencia seguida del arrepentimiento, seguido de la ternura, seguida de la violencia de nuevo. Un patrón diseñado, aunque no necesariamente de manera consciente, para crear exactamente el tipo de dependencia psicológica que Jenny Gray describiría años después en sus búsquedas nocturnas de hechizos mágicos. Porque cuando alguien te hace tanto daño y luego te muestra tanta ternura, el cerebro empieza a confundir el alivio del dolor con el amor. Y en ese momento, la salida deja de parecer una opción. La magia empieza a parecer más realista que la libertad. Suplicaba perdón. Decía, lo siento, no puedo creer haber hecho esto. No soy yo. Es psicología de abusador de manual. El ciclo de violencia, remordimiento y promesas. La manera en que los agresores convencen a sus víctimas de que la violencia es una aberración, no la norma. Que la persona real es la que llora y se disculpa después, no la que golpea. Hannah dijo algo que resulta imposible olvidar. Siempre me pegaba en la cara. No creía que pudiera evitarlo. Perdía el control por completo. Incluso en Navidad, dijo, cambió sin razón, la inmovilizó y le dio un ojo morado. Este era el hombre al que Jenny Gray conoció en una fiesta en 2005. El hombre del que se enamoró. El hombre con quien decidió tener hijos. El tribunal lo describiría más tarde como violento, dominante y egocéntrico. Un hombre que trataba a su familia como trofeos de lo que el juez llamó una fantasía de control patriarcal. Ellie Butler nació el 30 de diciembre de 2006 en el Hospital St. Helier de Londres. Era una bebé sana y hermosa. Tenía toda la vida por delante. Tenía apenas 7 semanas cuando llegó la primera señal de alarma. En febrero de 2007, la bebé Ellie fue llevada al médico con quemaduras en la frente y los dedos. Ben Butler explicó que había rodado hasta un radiador caliente y se había quemado. El médico, quizás queriendo dar el beneficio de la duda a un padre nuevo, le creyó. Días después, Ellie fue llevada de urgencia al hospital de nuevo. Esta vez era mucho más grave. Estaba pálida, estaba flácida, que es el término médico para un bebé sin tono muscular. Apenas estaba consciente. Los médicos hicieron todas las pruebas que pudieron imaginar. Lo que encontraron fue aterrador. Ellie tenía hematomas subdurales, acumulaciones de sangre en el cerebro, causadas por traumatismo craneal. Tenía hemorragias retinianas, sangrado en los ojos. Había sufrido convulsiones. Estas lesiones son consistentes con sacudidas violentas, con lo que los médicos llaman lesión craneal infligida. Estas no son lesiones que ocurren por accidente.
Son lesiones que alguien inflige a un bebé de 7 semanas indefenso. Ben Butler fue arrestado. Fue acusado de lesiones corporales graves. Tras una larga investigación, fue condenado en marzo de 2009 y sentenciado a 18 meses de prisión. Y Jenny Gray, cuando la policía vino a interrogarla, cuando los trabajadores sociales pidieron su cooperación, cuando sus propios padres le suplicaron que viera la verdad sobre ese hombre, ¿qué hizo? Lo defendió, se mantuvo a su lado. Le dijo a todo el que quisiera escuchar que no creía que Ben fuera capaz de hacerle daño a su hija, que debía haber sido algún tipo de accidente, que todos estaban equivocados sobre él. Ellie fue separada de sus padres y colocada en acogida. Eventualmente fue a vivir con sus abuelos maternos, Neil y Linda Gray. Por primera vez en su corta vida estaba a salvo, estaba amada, estaba protegida, y Jenny apenas visitó a su hija durante ese tiempo. Estaba demasiado ocupada apoyando al hombre que casi había matado a su bebé. Durante 5 años, Ellie vivió con sus abuelos. Fueron unos años dorados de su corta vida. Es importante recordarlos. Es importante recordar a Ellie como algo más que una víctima. Era una niña que conoció la felicidad, que supo lo que se siente estar a salvo y ser amada y querida. Iba al colegio y sacaba buenas notas. Hacía amigos y era querida. Montaba en bicicleta y en patinete al parque casi todos los días. Estaba inscrita en actividades extraescolares. Era una niña feliz, sociable y llena de vida, conocida y querida en todo su barrio. Su abuelo Neil describiría más tarde ese periodo con lágrimas en la cara. Dijo, era una gran alegría, un nuevo soplo de vida para nosotros. Íbamos al parque prácticamente todos los días. Era una niña preciosa y llena de vida. Era nuestra luz. Pero algo oscuro estaba ocurriendo en segundo plano que apagaría esa luz para siempre. En junio de 2010, la condena de Ben Butler fue anulada en apelación. Se había presentado nueva evidencia médica que planteaba preguntas sobre el diagnóstico original. El Tribunal de Apelaciones dictaminó que no había base racional para rechazar la posibilidad de una causa desconocida para las lesiones de Ellie. También encontró que el juez del juicio había cometido errores graves en su resumen. De repente, Ben Butler era un hombre libre. Y no solo libre, se proclamaba víctima. Le dijo a los periódicos, si puede pasarme a mí, le puede pasar a cualquiera. Me arruinó. Todavía no lo he superado. Jenny Gray lo estaba esperando con los brazos abiertos. Por supuesto que sí. Reanudaron su relación de inmediato. Tuvieron otra hija juntos que también fue colocada en acogida porque las autoridades determinaron que eran incapaces de proporcionar un cuidado adecuado. Y entonces hicieron algo que todavía resulta impactante. Contrataron a Max Clifford. Sí, ese Max Clifford, el publicista de celebridades que más tarde sería condenado por 8 cargos de agresión indecente y moriría en prisión. El hombre descrito en su momento como el publicista más poderoso de Gran Bretaña. Butler y Gray contrataron a ese hombre para dirigir una campaña mediática que los pintara como padres agraviados cuyos hijos habían sido arrebatados por un sistema injusto. Dieron entrevistas a periódicos nacionales. Aparecieron en This Morning, uno de los programas de televisión más vistos de Gran Bretaña. Sentada en ese famoso sofá, mirando directamente a la cámara, Jenny describió a Ben como alguien que intentaba ser el padre perfecto. Dijo, los errores que se han cometido los vamos a pagar el resto de nuestras vidas. No tenía idea de cuán aterradoramente proféticas resultarían esas palabras. En octubre de 2012, tras una amarga batalla por la custodia que costó a los abuelos de Ellie todos sus ahorros de toda la vida, 70,000 libras, una jueza del alto tribunal llamada Mrs. Justice Hogg dictaminó que Ellie debía ser devuelta a sus padres. El consejo local de Sutton había luchado desesperadamente para mantener a Ellie a salvo. Señalaron las condenas violentas de Butler, presentaron evidencia de abuso doméstico, advirtieron del peligro. Fueron anulados. Y cuando Neil Gray, el abuelo de Ellie, se levantó en el tribunal y advirtió directamente a la jueza que tendría sangre en sus manos si devolvía a Ellie a Ben Butler, también fue anulado. Pero hay un detalle que deja sin palabras. Según la revisión del caso grave realizada tras la muerte de Ellie, la propia Ellie había pedido hablar con la jueza. Esta niña de 6 años quería decirle al tribunal que no quería volver con sus padres, que quería quedarse con sus abuelos,
que tenía miedo. Su petición fue denegada. Una niña de 6 años pidió ser escuchada. El tribunal dijo que no. La jueza Hogg no solo devolvió a él y a sus padres, fue mucho más lejos. Exoneró completamente a Ben Butler. Declaró que su condena original había sido un error judicial. Ordenó al consejo escribir a cada agencia diciendo que Butler había sido absuelto. Lo llamó un final feliz. Dijo que era una alegría ver a la familia reunida. En noviembre de 2012, Ellie fue devuelta a sus padres. Tenía 6 años. Le quedaban 11 meses de vida. La jueza Hogg se jubiló anticipadamente exactamente una semana antes de que comenzara el juicio por asesinato de Butler. Nunca ha comentado públicamente el caso. Lo que ocurrió durante esos últimos 11 meses de la vida de Ellie quedó documentado en la evidencia presentada en el juicio. Un cuadro de horror escalante a puerta cerrada. Ellie empezó a faltar al colegio con frecuencia. Cuando los profesores preguntaban por qué, sus padres decían que estaba enferma. Se solicitaron certificados médicos. Nunca fueron presentados. Los profesores notaron señales inquietantes. Ellie llegaba al colegio con moretones, con ropa sucia y sin lavar, con el pelo sin peinar, con calcetines que no hacían juego, con zapatos que no hacían juego. Parecía, según los informes, una huérfana. Una nota tomada por una cuidadora de acogida registró algo que Ellie había dicho sobre su casa. Solo 4 palabras simples que deberían haber sido un grito de auxilio. Mi casa es una casa mala. Cuando su abuelo Neil la vio por última vez 2 días antes de su muerte, quedó impactado por su aspecto. Parecía una huérfana, dijo, con el pelo sucio y un moretón en la cara. Ellie le dijo a su abuelo que tenía terror a su padre. Mientras tanto, dentro de esa casa, Jenny Gray documentaba todo en su diario secreto. Escribía sobre ser gravemente lastimada, sobre la violencia, sobre el miedo. Y buscaba hechizos mágicos mientras su hija sufría. El 1 de octubre de 2013, apenas 27 días antes de que Ellie muriera, Ben Butler le fracturó el omóplato. El tribunal determinó que esa lesión se la había infligido él. Una fractura de escápula es una lesión increíblemente dolorosa. Durante casi 4 semanas, Ellie de 6 años anduvo con un hueso roto que nunca fue tratado. Fue al colegio con dolor, jugó con dolor, durmió con dolor. Jenny Gray sabía de esa lesión. Fue condenada por crueldad infantil por no buscar atención médica. Vio sufrir a su hija y no hizo nada. ¿Por qué? Porque buscar ayuda médica habría levantado preguntas, y las preguntas podrían haber llevado a que se llevaran a Ben. El 28 de octubre de 2013, Jenny Gray estaba en su trabajo en la City de Londres cuando sonó su teléfono. Era Ben. Necesitaba que volviera a casa de inmediato. Los testigos en su oficina escucharon lo que Jenny dijo antes de colgar y salir corriendo. Esas palabras fueron: ¿qué hiciste? No, ¿qué pasó? No, ¿está bien, Ellie? ¿Qué hiciste? Ya lo sabía. Llegó a casa y encontró a Ellie con lesiones craneales catastróficas. Sangre acumulada alrededor de la cabeza de la niña. Probablemente ya estaba muerta. ¿Y qué hizo Jenny? ¿Llamó a una ambulancia? ¿Intentó salvar a su hija? No, ayudó a encubrirlo. Durante 2 horas completas, la pareja montó un elaborado engaño. Pusieron ropa contaminada en la lavadora, rompieron el diario de Jenny y lo tiraron en los contenedores de fuera. Ben sacó al perro, sonriendo a los vecinos para parecer normal. Pusieron un DVD de Peppa Pig para apoyar su historia de que Ellie había estado saltando en la cama mientras veía la televisión y accidentalmente se había caído, golpeándose la cabeza contra una pata de la mesa. Y lo más escalofriante de todo, prepararon a la hermana pequeña de Ellie para que descubriera el cuerpo, como si acabara de ser encontrada. Solo entonces llamaron al 112. El juez lo llamó la actuación más cínica y notable que había presenciado. Jenny gritó e intentó realizar reanimación cardiopulmonar sabiendo que su hija llevaba 2 horas muerta. La evidencia forense destruyó su historia cuidadosamente construida. El patólogo determinó que la fuerza que mató a Ellie era comparable a un accidente de tráfico a más de 100 kilómetros por hora. Ninguna caída de una cama podía causar tales lesiones. La mujer que no había llamado a una ambulancia durante 2 horas sollozó en el banquillo cuando se enteró de que su madre había muerto.
Ben fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 23 años. Gritó: «Lucharé para siempre para demostrar que esto está mal». Jenny recibió 42 meses por crueldad infantil y obstrucción a la justicia. Mientras se leía el veredicto, murmuró: «Gran error, gran error, gran error». Jenny Gray fue víctima de violencia doméstica. Ben la golpeaba, la degradaba, la controlaba. Buscó magia porque no podía imaginarse dejarlo. Muestra todas las señales clásicas del vínculo traumático y el control coercitivo. Pero, ¿en qué momento el sufrimiento de una víctima se convierte en complicidad en el sufrimiento de otra persona? Jenny tuvo oportunidades de salvar a Ellie. Podría haber dicho la verdad en 2007. Podría haberse negado a la campaña por la custodia. Podría haber buscado ayuda médica para el hombro roto. Podría haber llamado a una ambulancia de inmediato. En cada punto de inflexión, eligió a Ben antes que a Ellie. Su padre dijo que estuvo al lado y vio cómo ese brutal maníaco infligía lesiones inimaginables a sus hijos y lo defendió sin cuestionamiento ni remordimiento. Era igual de culpable. Jenny Gray es algo trágico. Una mujer tan destruida por su necesidad de ese hombre que sacrificó a sus hijos para preservar una ilusión. Una mujer que buscó magia porque no podía enfrentarse a la realidad. Una mujer que eligió al monstruo porque estar sola era más aterrador que ver sufrir a su hija. Ellie tenía 6 años. Pasó la mayor parte de su vida feliz con abuelos que la adoraban. Pidió quedarse con ellos. Pidió hablar con la jueza. Nadie la escuchó. Merecía una madre que muriera por ella. En cambio, tuvo una madre que moriría por el hombre que la mató.